se venía anunciando desde hace varios días atrás. Incluso la diputada Camila Rojas decía la acusación constitucional va. Anuncio que luego de varias conversaciones entre diputados y diputadas de oposición dieron el vamos este martes 20 de julio y de manera formal ingresaron la acusación constitucional contra el ministro de Educación Raúl Figueroa. El texto contó con las firmas de las diputadas Camila Rojas, Camila Vallejo, Cristina Girardi, Pamela Giles y Marcela Hernando, y con la firma de los diputados Gonzalo Vinter, Rodrigo González, Tomás Hirsch, Juan Santana, Mario Venegas, Esteban Velázquez y Marcelo Chilin. El documento consta de 148 páginas y contiene 3 capítulos acusatorios. El primero sobre las infracciones a la Constitución y las leyes referidas a la regulación y al financiamiento del sistema educativo. El segundo sobre infracciones a las leyes que vulneran a las y los trabajadores de la educación. Y el tercero sobre amenaza a la vida e integridad física y psíquica de las comunidades escolares. La diputada Camila Rojas, impulsora de la acusación, comentó algunos de los elementos que motivaron la acusación en contra del ministro de Educación, quien es apuntado por no respetar ni la Constitución ni las leyes, sumado a que desde el Mineduc no se inyectó recursos monetarios a la educación en tiempo de pandemia, siendo los establecimientos municipales quienes salieron más perjudicados. Quisiera decir brevemente algunos de los elementos que nos empujan a presentar esta acusación constitucional debido a que el ministro Raúl Figueroa no ha respetado ni la Constitución ni las leyes. El Ministerio de Educación no inyectó ni un peso más en educación durante todo este tiempo en pandemia. Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no puso recursos, pero lo más grave y lo que venimos a denunciar y que ponemos en la acusación constitucional es que muchos establecimientos educacionales, especialmente los establecimientos municipales, recibieron menos recursos que en año no pandémico. Incluso más de la mitad de los establecimientos educacionales municipales en Chile recibieron menos recursos en comparación a años anteriores, por lo que varios alcaldes y alcaldesas han evidenciado la situación que hoy viven los establecimientos, en donde no se tendrían las condiciones adecuadas para asegurar un retorno seguro en tiempos de pandemia. Es por este motivo que la parlamentaria Camila Rojas apuntó a que si no existiese la pandemia, aún así, las condiciones no estarían para regresar. A raíz de eso, varios alcaldes, alcaldesas han estado mostrando la situación de los establecimientos. Ayer veíamos el caso de la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Hace algunas semanas también la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, mostraba la situación en la que estaban los establecimientos. Y no solo alcaldes que podríamos decir son de oposición, sino también como el alcalde de Puente Alto en su momento denunció la situación, Germán Codina, de los establecimientos en los que está esa comuna. Y así podemos ver realidades a nivel nacional en donde no están las condiciones para el retorno, incluso si no estuviéramos en pandemia. O sea, la situación de las escuelas en Chile es tan precaria y el abandono es tan evidente que si no estuviéramos en pandemia hay quienes no pueden volver. Los parlamentarios también están preocupados por las condiciones laborales que han tenido las y los profesores durante la pandemia, en donde se ha evidenciado el estrés y el agobio que han presentado los últimos meses. Incluso la diputada sanantonina, Camila Rojas, hace mención a que los y las docentes han tenido que responder con menos de lo que tenían antes de la pandemia, por lo que los parlamentarios de oposición han preparado todo un capítulo enfocado a la vulneración laboral que han presentado los y las docentes en tiempos de pandemia. Nos preocupan las condiciones laborales de las y los trabajadores de educación. En distintos estudios que se han realizado se devela el agobio, el estrés que se ha generado con una autoridad muy nociva que constantemente ha estado maltratando a las y los trabajadores de la educación y que son quienes han cargado en sus hombros hacerse cargo del sistema educativo y con lo que tienen e incluso con menos de lo que tenían antes de la pandemia han tenido que responder en las comunidades escolares. Así que hay un capítulo especialmente dedicado a las y los trabajadores de la educación, a sus condiciones laborales en pandemia y al no pago del bono de incentivo al retiro, que de hecho varias veces ha salido en la prensa que incluso hay trabajadores y trabajadoras que han fallecido en espera de esto. Acusación constitucional en que los diputados y las diputadas de oposición buscan por medio de 3 capítulos entregar los argumentos necesarios para evidenciar las responsabilidades que tiene el ministro de Educación, Raúl Figueroa, frente a la poca inyección económica a los colegios, la vulneración a los docentes y el daño psicológico a la comunidad estudiantil.